en esta zona, y de esa manera podríamos llegar a excentricidades que no generaran asentamientos diferenciales significativos. Esta fue la primera propuesta. Tenemos lo que es toda la estructura de sótanos, complementada con un grupo de pilas y además buscando también el trabajo del muro Milán perimetral que iba a servir también como elemento de contención. Aquí está un análisis de las condiciones de resistencia que ofrecen las pilas trabajando junto con el muro de contención, el muro Milán. Se buscaba que, bueno, estos elementos estuvieran trabajando al límite de su resistencia, que nos ayudaran exclusivamente al control de deformaciones, pero que el mecanismo principal de resistencia de la cimentación fuera la estructura subterránea. Ese era el concepto inicial de esta solución de cimentación. Se analizó para esta estructura subterránea cuáles podrían ser los diferentes mecanismos de falla. Se hizo una revisión de su capacidad de carga, tanto con un modelo analítico como con un modelo numérico. Se los mostraré adelante. Y también se calcularon, pues bueno, cuáles eran los cambios para las diferentes etapas de construcción en esta estructura subterránea en términos de relajación de esfuerzos y de incrementos de esfuerzos. Se construyó también un modelo numérico para observar este comportamiento del sistema integral para las diferentes etapas. Entonces, observamos que tanto los asentamientos totales como los asentamientos diferenciales eran tolerables y podía ser viable esta solución de cimentación. Se calcularon también asentamientos de largo plazo y con todo ello se pudo construir una curva de comportamiento. Se establecieron cuáles podían ser las deformaciones durante el proceso constructivo, cómo iban a darse las expansiones durante la etapa de la excavación, después durante la construcción tanto de la estructura subterránea como de la superestructura, cómo esas expansiones se iban a convertir en asentamientos, e hicimos un análisis de largo plazo, de tal manera que a 50 años estimamos un asentamiento máximo del orden de 14 centímetros. Sin embargo, el proyecto tuvo modificaciones desfavorables, aumentaron algunas cargas en algunos niveles, las excentricidades crecieron y esto generó una complicación muy grande para la solución de cimentación. Entonces, estas nuevas variantes demandaban ya de una cantidad de lastre excesiva, demandaba también ya de que las pilas originalmente propuestas para el control de asentamientos empezaran a aumentar su diámetro, y entonces esta solución finalmente no fue adoptada porque las incertidumbres que teníamos ya en el buen comportamiento de la cimentación fueron excesivas. Entonces recurrimos a una solución de tipo profundo. Las pilas ahora eran el principal elemento de soporte de la estructura. Toda la carga que venía de los edificios, toda la carga que venía de la estructura de sótanos fue transmitido a las pilas de cimentación que descansaban en los depósitos profundos resistentes. Se analizó ahora este otro modelo, están las pilas, se determinó la capacidad de carga de forma analítica y se propuso un arreglo de pilas para soportar ahora la carga total de la construcción. Aquí están los valores de resistencia evaluados también a través de las normas, es decir, las pilas propuestas se revisaron con el criterio establecido en las normas, que fue finalmente el criterio que se tomó, y se determinaron también los valores de capacidad de carga reducida. Entonces, se revisó cada uno de los nudos por donde bajan las cargas de esta construcción, se verificó que todas ellas cumplieran, que no excedieran a la capacidad de carga reducida, y se determinaron también los asentamientos a los que iban a estar expuestos y las distorsiones angulares. El resultado final fue que con este otro sistema de cimentación, los asentamientos máximos se reducían hasta 8 centímetros y se calcularon también los módulos de reacción. Entonces, la solución final de cimentación quedó de esta manera. Fue el principal elemento que soporta las cargas de esta construcción, son las pilas apoyadas en los depósitos profundos resistentes.
Había también que analizar el sistema de contención y la protección a colindancias. Entonces, se diseñó la construcción de un muro Milán hasta una profundidad de 14.5 metros. Estos son los niveles que se tienen en la zona perimetral del predio, y aquí está marcado con líneas continua la zona de las cisternas, que es todavía más profunda. Se calcularon los esfuerzos horizontales actuando sobre los muros, sobre el muro Milán, de tanto a corto plazo como a largo plazo. Se calcularon los diagramas de esfuerzos redistribuidos actuando durante el proceso de construcción, y se calcularon también los esfuerzos horizontales en reposo a largo plazo, tanto bajo condiciones estáticas como bajo condiciones accidentales por sismo. Se analizaron los diferentes mecanismos de falla de manera analítica y numérica, y verificando que esto cumpla con el estado límite de falla establecido en las normas. Se revisó la falla por supresión. Se estableció que era necesario, para evitar esta falla, instalar un sistema de bombeo debido a que el nivel freático era muy superficial. Uno de los puntos críticos en el análisis de estabilidad del sistema de contención fue precisamente la falla por una articulación plástica producida por el empuje del suelo, y que genera esta falla comúnmente conocida como falla por pateo. Se calcularon los factores de seguridad para las diferentes colindancias y las diferentes profundidades de excavación, y se llegó a la construcción de estos diagramas. Lo que ustedes ven aquí es, en el eje de las abscisas, el factor de seguridad conforme se va avanzando en la profundidad de excavación. Entonces, conforme vamos aumentando la profundidad de excavación, se va reduciendo el factor de seguridad hasta que colocamos un elemento de soporte lateral que incrementa el factor de seguridad. Entonces, se observó que en las diferentes etapas de excavación, el muro Milán propuesto es estable. Quiero destacar que el procedimiento constructivo que ahora les voy a mostrar fue siguiendo este procedimiento similar al top-down, donde se construye la cimentación y la superestructura al mismo tiempo, solamente que en este caso solamente se construyó la subestructura a través de la excavación por etapas, construyendo las diferentes losas de planta baja, sótano 1 y sótano 2. Ahora lo muestro. Todo este análisis se modeló numéricamente. Aquí está el modelo que se construyó. Están los dos niveles de sótanos para estacionamiento, y está el nivel para alojar a las cisternas, más las pilas que soportan a la construcción. Aquí está la zona de cisternas, que también tiene una configuración geométrica particular, y se analizaron, bueno, cuáles eran las condiciones de seguridad que observamos en las diferentes partes de la zona, para definir cuáles eran aquellas zonas críticas. En todos los casos, con el planteamiento propuesto, se alcanzó un factor de seguridad admisible. Se analizaron algunas condiciones particulares en donde la excavación más profunda se acercaba a los límites de la contención, y también obtuvimos una condición de seguridad aceptable. Por otra parte, se hicieron análisis independientes de la zona más profunda de excavación, donde se planteaba tender algunos taludes para alcanzar la máxima profundidad en la zona de cisternas. Aquí están resultados de diferentes condiciones de ese análisis de estabilidad de taludes. Con todos estos resultados se planteó finalmente el procedimiento constructivo AC. En la colindancia poniente se tienen una serie de edificios que en ese momento, bueno, se sabía que tenían unos niveles de sótano que eran favorables para la ejecución de excavaciones. Sin embargo, en la colindancia norte se tiene una serie de estructuras bastante sensibles, y en las otras dos colindancias son vialidades. Entonces, se planteó un procedimiento constructivo por etapas. Estas colindancias más vulnerables tenían que demolerse la estructura actual e ir colocando las preparaciones para la construcción del muro Milán. La etapa 2 consistía en excavar toda la zona del lado poniente, y la etapa 3 era retirar todo el material de la zona central. Aquí está un esquema de la forma como se propuso dar seguridad a las cimentaciones colindantes de las estructuras ligeras que se encontraban en la zona norte, y se dejaron las preparaciones para poder construir el muro Milán. Entonces, una vez hechas esas preparaciones, se construyó en todo el perímetro el muro Milán. Posteriormente se construyeron las pilas en la parte central,
las pilas quedaron ahogadas hasta el nivel que corresponde con el sótano donde se va a ubicar la cabeza de la pila, y el resto, como en este tipo de procedimientos se acostumbra, se dejó ahogada un elemento metálico, una columna temporal que llegaba hasta la superficie. Esta columna iba a soportar o iba a transmitir las cargas a la pila durante el proceso constructivo de los niveles de planta baja y sótanos. Además de esto, se planteó la distribución de los pozos de bombeo en toda el área para poder disminuir un riesgo por la falla de supresión y además realizar trabajos de excavación en seco y minimizar las expansiones. Aquí está también el proceso de cómo debían ejecutarse las excavaciones. Buscamos que las excavaciones debajo de la losa de planta baja se hicieran por etapas, también con el interés de generar las menores expansiones posibles. Aquí está la construcción de la losa de planta baja, dejando una ventana para poder realizar la excavación en la parte inferior a esta losa, hacia los lados, e ir construyendo la losa del sótano 2, continuar con este proceso hasta alcanzar el muro Milán y ligar estas losas, y es ahí donde se da la fuerza horizontal que demandan estos elementos para ser estables. Este es el procedimiento para la excavación en la zona del sótano 2, el retiro del material durante la excavación, la construcción de la losa de fondo y dados que ligan ya a las pilas, y finalmente la excavación en la zona de cisternas con taludes ahí protegidos contra intemperismo y demás, hasta llegar hasta el fondo de la excavación. Ese es el procedimiento constructivo que se planteó. Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se construye ya la estructura de cisternas de manera definitiva, se rellenan los huecos que hayan quedado en el perímetro y se termina de construir las losas superiores por donde se extraía el material de la excavación. Todo este proceso constructivo fue modelado numéricamente. Aquí se observan las etapas del proceso de construcción. Aquí está la excavación hasta la zona de sótanos y finalmente la construcción del edificio. Se calcularon en cada una de las etapas los niveles de formación alcanzados y quiero mostrarles aquí una secuencia de cómo fue desarrollándose este procedimiento constructivo. La construcción de las pilas, la excavación del sótano 1, excavación del sótano 2, la excavación en la zona de las cisternas y finalmente los rellenos y construcción final de la estructura. Este es el proceso constructivo que finalmente se adoptó con niveles de comportamiento en términos de formación aceptables. Y pues esto es todo el desarrollo de este proyecto. Es lo que la tendencia que ahora observo yo que se está desarrollando no solo en la Ciudad de México, en muchas partes del país, pero se trata ahora de hacer proyectos geotécnicos integrales. Entonces, ustedes jóvenes como estudiantes pues deberán estar preparados para estos nuevos retos que se tienen en la actualidad. Esto es por mi parte todo. Quiero destacar que este proyecto, pues bueno, es producto de un esfuerzo de un gran equipo que están aquí mencionados todos ellos, que en mayor o menor medida han contribuido al desarrollo de este proyecto. Pues muchas gracias por su atención y mucho éxito nuevamente al capítulo estudiantil de la UAM. Estimado doctor Raúl, muchísimas gracias por su presentación. Antes de continuar con el programa, tenemos algunas preguntas que me permitiré comentarle de nuestro público que está expectante de este evento. Si me lo permite, le voy a leer la primera de ellas. Nos comenta José Ismael Fernández. ¿Se utilizaron leyes de atenuación para determinar los espectros de peligro uniforme del análisis probabilístico? Y si fue así, ¿cuáles fueron las que se dieron mejor resultado o si se efectuaron árboles lógicos? No, en esa parte lo que hicimos fue seguir lo establecido en las normas para diseño por sismo. Como les mostré, las normas nos presentan ya los espectros de peligro que son producto precisamente de las leyes de atenuación y todo el desarrollo que se hace para evaluar el peligro sísmico en un lugar. El resultado final de todo ese proceso son los espectros de peligro uniforme que están ya establecidos en las normas para la Ciudad de México. Entonces,
particularmente para este proyecto. Ese fue nuestro punto de partida y de ahí generamos los acelerogramas que fueran compatibles con esos niveles de peligrosidad sísmica. En otros proyectos sí nos ha tocado hacer todo este desarrollo, usar estas leyes de atenuación, utilizar las tasas de excedencia y demás, hasta llegar a los espectros de peligro y después continuar. En este caso no fue así. De acuerdo, doctor. Tenemos otra pregunta por parte de Manuel Iván Liberato. Nos pregunta, en caso de no tener parámetros dinámicos del suelo, ¿estos pueden ser correlacionados a partir de pruebas CPT? Y de ser así, ¿qué bibliografía podría recomendarnos revisar? Sí pueden ser obtenidos a través de correlaciones. Los sondeos de cono eléctrico son una herramienta que ha permitido en el pasado establecer una asociación entre la resistencia por punta y la velocidad de propagación de ondas de corte. Sin embargo, estas correlaciones, en mi opinión, solamente pueden ser utilizadas para un anteproyecto. Cuando se desarrolla un proyecto ejecutivo, es necesario hacer mediciones preferentemente directas, en mi opinión. Es decir, hacer perforaciones, meter instrumentos y medir con el mayor detalle posible las propiedades dinámicas del suelo. Las correlaciones son muy vulnerables dependiendo en dónde se hayan construido estas expresiones para correlacionar las propiedades. Hay muchas referencias, ustedes pueden consultar el libro del profesor Kramer, donde se encuentran muchas correlaciones con módulos de rigidez dinámico y de ahí se pueden escalar a velocidades, pero hay que ser muy cuidadosos. Muchas veces estas correlaciones exclusivamente son aplicables para la zona donde se analizaron. Existe una publicación del doctor Efraín Obando y del doctor Romo que correlaciona la resistencia por punta del cono con la velocidad de onda de corte en la Ciudad de México. Sin embargo, se ha visto que hay variaciones incluso entre lo que es el ex lago de Texcoco y el ex lago de Xochimilco, Chalco, en estas correlaciones. Y cuando se hizo el proyecto del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, también hubo que hacer ajustes en los parámetros que utilizaban esas correlaciones. Entonces, son muy vulnerables a dar variaciones importantes en las propiedades dinámicas si uno hace uso de estas correlaciones. Entonces, uno debe usarlas con cuidado y, en mi opinión, solo para proyectos preliminares. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos por aquí otra pregunta de Carlos Sánchez. Él nos comenta, bueno, lo felicita por su excelente presentación y la pregunta es, ¿qué modelo constitutivo se usó para el modelo numérico y si se lograron hacer análisis por efectos de hundimiento regional a largo plazo? Sí, bueno, les mostré algunas imágenes de este modelo numérico. Lo que se hizo fue utilizar el modelo Moore-Coulomb para comportamiento a corto plazo y después se calibró con un modelo tridimensional que no les mostré en esta presentación para poderlo hacerlo compatible, las propiedades que teníamos con la información obtenida, para asociarlo a un comportamiento de largo plazo. Y si no me equivoco, el modelo que utilizó el ingeniero Christian fue el Harden-Soil. Entonces, bajo ese esquema es que pudimos hacer la valoración de largo plazo. Entonces, utilizamos esos dos modelos en los modelos numéricos. De acuerdo, doctor. Y bueno, voy a permitirme hacerle una última pregunta de Alexander Vidal. Él nos pregunta, ¿cuáles serían o cuáles son los desplazamientos máximos permisibles independientemente al factor de seguridad? Y por otro lado, ¿qué tanto afecta ocupar la modelación de pilas en 2D versus una modelación en tercera dimensión? Sí. Bueno, los límites están establecidos, los límites de deformación están establecidos por las normas y efectivamente, además de no rebasar esos límites, nosotros debemos de garantizar que haya un comportamiento adecuado de la estructura. Entonces, además de calcular tanto asentamientos totales como asentamientos diferenciales, se verificó que no tuviera efectos significativos a través de las distorsiones angulares que se producen en la construcción. Entonces, hicimos esa verificación. Y efectivamente, el utilizar modelos 2D para cimentaciones de este tipo, donde lo que se hace es pues, modelar como una especie de franja que sea representativo de las pilas del sistema de cimentación, esa parte también fue calibrada con un modelo 3D
para obtener resultados confiables. Entonces, es así como lo hicimos. Muchísimas gracias, doctor, por su amable respuesta. Bueno, por esta sería la última pregunta, por lo cual le agradecemos mucho su atención y su cooperación al respecto de esta presentación. Me voy a permitir compartir un momento mi pantalla. Un minuto, por favor. Sí. Para proceder a, obviamente, entregarle un reconocimiento en nombre de la sociedad. No sé si ya pueden ver mi pantalla, disculpen. Aún no. ¿Ahora? Ahora sí. De acuerdo. Pues, estimado doctor, en nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC, se le otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Aguilar Becerril por impartir el tema Análisis Geotécnico y Geosísmico Integral para un proyecto en la Ciudad de México, en el marco de la toma de protesta del capítulo estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, posgrado. Esto en su modalidad a distancia. En Ciudad de México, en 3 de marzo del 2022, firma el CALCE el ingeniero Roberto Avelar Cajiga como presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC para su mesa directiva 2021 y 2022, y en un servidor, Daniel Martínez Oviedo, como vocal y coordinador de capítulos estudiantiles de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, igual para el mismo bienio 2021-2022. Muchísimas gracias, doctor, y le agradecemos demasiado la interacción con nuestros capítulos estudiantiles y evidentemente con nuestra sociedad. Con mucho gusto, Daniel. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Tenemos alguna serie de preguntas adicionales que, si me lo permite, finalizando la presentación, le enviaré para que las pueda tener también a la mano. Claro que sí. Bueno, pasamos al siguiente punto o al siguiente parte de nuestra agenda. Llegamos a la hora de la toma de protesta de nuestro nuevo capítulo, o la de renovación de este capítulo. Ya existía, pero es una renovación. En la cual es la parte medular de este evento. Por lo anterior, solicito de la manera más atenta al tutor del capítulo y a todos sus miembros nos puedan ayudar a encender sus cámaras y micrófonos para el presente acto, por favor. También, una vez que estemos tomando la protesta, nos puedan ayudar los miembros del capítulo y su tutor levantando la mano derecha de esta manera, y repitiendo la frase, sí protesto. Bueno, integrantes de esta mesa estudiantil protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica entre la comunidad estudiantil y su universidad. Sí protesto. Si no lo hicieran así, se les reconocerá, y si no, que se les reclame. Por mi parte, les deseo el mejor de los éxitos y muchísimas felicidades. Un aplauso, por favor, a los nuevos integrantes de esta mesa estudiantil. Por lo cual, pues, como ya lo mencionaba el ingeniero Roberto Avelar, pues tienen un buen reto por delante, sobre todo, pues, el tema de la principal misión de nuestra sociedad, ¿no? Que es difundir la geotecnia y, sobre todo, pues, apoyar a sus compañeros y también a sus otros compañeros de nivel de licenciatura para que pueda esta misión principal de la sociedad, pues, cumplirse. Con este acto oficial se establece de manera actual la renovación del presente capítulo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nivel posgrado, ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. A continuación, le cederé la palabra a su tutor, al maestro en ingeniería, Miguel Ángel Figueras Corte, para que les pueda dar unas palabras acerca de esta nueva etapa dentro de su vida estudiantil. Adelante, Miguel. No sé si Miguel nos escucha. Maestro Miguel. Creo que tiene su micro apagado. Ahí está. Sí, perdón. Muchísimas gracias. En verdad, es un gusto y es un reto, principalmente para los integrantes del capítulo, pues poner en evidencia lo que viene siendo la vinculación entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la
de grado y posgrado, por supuesto, y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Agradezco a todos los presentes y, por supuesto, invito principalmente a nuestros estudiantes y a todas aquellas personas que nos acompañan virtualmente a que se sumen a todas estas actividades. En verdad, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, maestro.